Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a empezar ya la clase del día de hoy. Voy a darles pequeñas ya indicaciones generadas ya en la plataforma. Como ustedes han de haber visto, ya se encuentra el material subido, actividades, y de igual manera ya se activó la parte de asistencia. Entonces, todas las días que tengamos clases conmigo ya van a tener el registro de asistencia en la plataforma, para lo cual deberán realizar el proceso, ¿no? Entonces, voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan revisar y puedan observar, ¿no? Ustedes van a entrar al aula virtual de CAD para redes y en la parte de abajo de evaluación diagnóstico se encuentra lo que es asistencia. Van a dar clic en asistencia y le va a salir la fecha del día de hoy, de 6 a 8 de la noche, y van a colocar presente, ¿no? En mi caso, como soy docente, es lo que me está visualizando de esta manera. Entonces aquí le va a aparecer el botón presente, digamos lo que es este clic, y lo dan en presentar, colocar presente, ponen check y de ahí ponen guardar asistencia, ¿no? Entonces básicamente eso es lo que deben de realizar. Tienen desde las 6 de la tarde a 8 de la noche para poder registrar su asistencia, que puedan ingresar a la plataforma. Ahora bien, dentro de cada una de las lecciones se van a encontrar ciertas actividades y ciertos procesos que ustedes van a ir revisando. Entonces, nosotros ya vimos en lo que es ya la primera sesión que tuvimos, ya vimos algunos temas en los cuales nosotros básicamente, ustedes van a ver en la lección uno, lo que vimos es introducción a MATLAB, variables y funciones matemáticas. Dentro de ellos están ya las grabaciones de las tres temas y también están consideradas tres actividades. La primera actividad es la siguiente: tienen que resolver ejercicios basados en su, dígame, Byron. Inge, ¿cómo está? Muy buenas tardes. No nos deja en la plataforma poner nuestra asistencia. Ya les No sé reviso, a qué es debido. no hay problema. Ya les reviso para ver qué problema les está saliendo. Con todo, ya les activo hasta más tarde para que puedan insertar. Ya, a ver. Entonces, la primera tarea es la siguiente. Deberán realizar los ejercicios de MATLAB, los que se encuentran aquí en el documento, que le di clic, si se dieron cuenta, se descargó, y son ejercicios de ecuaciones, ¿sí? Ecuaciones, fórmulas en las cuales vamos a ir realizando, como hicimos la clase anterior. Entonces, eso lo hacen, resuelven, van capturando y van guardando en un documento. Una vez que tengan el documento de todos los ejercicios resueltos, digamos, ejercicio uno captura, ejercicio 2 captura. Así, una vez que ya tengan el documento con su nombre y apellido, suben a SoftDrive y me comparten ese enlace del documento de las actividades que ustedes deben de ir realizando. Eso se encuentra en la actividad uno. También tenemos lo que les había dicho de las operaciones básicas de la imagen, que solo dos personas me habían enviado, por lo cual ya se encuentra activo para que puedan subir en la plataforma los ejercicios resueltos. Considerar que tenía que haber resuelto el uno, el 2 y el 1.3, ¿no? Estas tres actividades que les acabo de mencionar, ustedes lo van a poder subir hasta el domingo 18 de agosto. Considerar que puedan realizar la actividad en esta semana para que hasta el domingo lo puedan entregar, la misma. Esas tres actividades se encuentran para poder realizar. La tercera es básicamente, de igual manera, generar operaciones matemáticas en MATLAB. Es decir, del documento que hicieron de la tarea uno, hicieron estos ejercicios, ¿ya? Y de estos ejercicios vamos a hacer un informe de práctica. Yo les voy a pasar el documento o el formato que asumo que también sí les ha de haber facilitado a los demás compañeros, en el cual tiene ciertos ítems iniciales que ustedes van a decir, por ejemplo, qué objetivos, cuál es el procedimiento, cuál fue el paso a paso. Entonces, básicamente es lo que van a poder realizar la actividad. Entonces, las tres actividades tenemos para poder realizar hasta el domingo próximo. De igual manera, de la clase que hoy tengamos, se activará también ejercicios y deberes para que ustedes lo puedan ir realizando.
No sé si de las 3 tareas, alguna duda o alguna pregunta, por favor. No, Inge, todo claro. Ya. Entonces, básicamente no es muy complejo. Inge, una consulta. Dígame. ¿Me puede repetir las actividades que hay que, la tres, las que hay que subir más que todo? ¿Hasta cuándo? Las tres No le escuché actividades, bien. sí, son 3 actividades que tienen que subir hasta el domingo 18, es decir, hasta este domingo que viene. En este caso, por favor, Pero, ¿cuáles son? Las tres, ¿cuáles son, por favor? sí, se encuentran en la lección 1, dice tarea 1, tarea 2 y tarea 3. ¿Sí? Justo está con ese representativo de la palabra tarea, para que sepan qué tienen que realizar. Entonces dice tarea 1, resolución de estos ejercicios. ¿Ya? Creo que son como 7 más o menos, 5, sí, 5 ejercicios. ¿Ya? De eso resuelven, capturan la pantalla de haber resuelto y envían en un documento. Vamos con la tarea 2. La tarea 2 es lo que ya hicieron la clase anterior, que solo me enviaron 2 personas, entonces tienen que las demás personas igual realizar y poder subir. Y la tarea 3 es realizar un informe de haber hecho la tarea 1. Entonces ustedes ya hicieron la tarea 1 de los ejercicios. Ahora de esa tarea deben de realizar un informe de práctica. Ahí estamos claros, no sé, preguntas. Inge, de Inge, pronto, y ¿a qué se refiere con informe ese de informe nunca lo práctica? hemos hecho, Inge. Sí, el informe de prácticas es básicamente este documento que les voy a compartir. Este documento es de haber realizado el proceso con objetivos, qué contribución tiene el perfil de egreso, qué capacidades prácticas se tiene de la parte del tema, fundamentación teórica, qué equipos y la narración de los procesos que ustedes hicieron, el paso a paso básicamente. Resolver el ejercicio 1, captura, resolver el ejercicio 2, captura. Así, ¿qué resultados se alcanzaron? ¿Qué experiencias en el caso de haberlo? Y alguna conclusión que se pueda realizar del documento. ¿Ya? Estos puntos iniciales sobre la fundamentación teórica, objetivos, contribución, eso se les va a pasar mediante la guía. Entonces yo les voy a pasar una guía sobre esa práctica en la cual les digo, por ejemplo, qué deberá contener inicialmente basado en el informe para que ustedes se apoyen con eso. Entonces, por ejemplo, yo ya les mando los objetivos. Entonces, ustedes básicamente tienen que copiar del documento que les envíe hacia este informe. ¿Estamos ahí claros? No sé si chicos ahí me confirman si estamos claros, alguna pregunta, alguna duda. Más o menos, Inge, como le mencionaba, no habíamos hecho esos informes. Sí, no hay problema. Por eso yo les decía, básicamente vamos a hacerlo, yo les voy a mandar el paso a paso, digamos como un ejemplo del informe, con los indicadores iniciales. Y ustedes lo único que van a ir cambiando básicamente es lo siguiente, qué equipos utilizaron y cuál es la narrativa de su procedimiento, porque por ejemplo les pongo, uno pudo haber hecho el ejercicio 1 de una manera y otra persona pudo haber hecho el ejercicio de otra manera. ¿Ya? Entonces ustedes se van a enfocar más al punto de narración detallada de procedimientos y los resultados alcanzados y conclusiones, porque eso es básicamente lo que ustedes van a obtener. Y lo demás, obviamente, yo ya les pasaría. Inge, una inquietud. Dígame. Eh, ¿Vamos a manejar algún formato para las actividades o en Sí. Word normal? No, sí, vamos a tener una cabecera casi como lo que se encuentra aquí, si se da cuenta que dice aquí, el instituto tiene una parte de datos informativos y de ahí directamente la resolución. En la plataforma les voy a activar la plantilla para entrega de actividades.
¿Ya? Entonces, verán, yo les voy a pasar los siguientes. El formato de cómo tienen que entregar las actividades, el formato ejemplo del informe de laboratorio para que ustedes se basen en ese y solo consideren los puntos de narración, conclusiones y resultados alcanzados. Esos 3 puntos son los que deberían enfocarse. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda adicional? ¿No? Entonces, vamos. Referente a eso, voy a dejar de compartir porque creo que no se estaba logrando ver o sí lograron ver el documento. ¿Me confirma? No, Inge. No, Ya, a ver, voy a compartir nuevamente. Ya, ese es el documento, sí, parece que no se estaba visualizando. Entonces, este es el documento del informe de laboratorio. Va a ser algo similar, igual al documento de entrega de actividades. Con datos informativos, aquí va a tener objetivos, contribución, capacitaciones prácticas, fundamentación teórica, equipos, toda esa parte yo ya les voy a enviar el documento formato o el ejemplo. Lo que ustedes se van a enfocar es en este punto. En el 8, que es la narración detallada de su proceso de práctica, es decir, de la resolución de ejercicios, los resultados alcanzados y las conclusiones que van a obtener, ¿sí? O observaciones que vayan a realizar, basados ya en su desarrollo o resolución de la práctica. Basado en este documento es lo que van a tener. Entonces les voy a enviar ese documento formato. ¿Estamos hasta ahí? Dije una consultita, ¿esto Sí. deberíamos aplicar en todos los trabajos o solo es No, en el... solo en los que digan informe de laboratorio. Solo donde digan informe, ahí sí. En los demás, no. Ah, listo, Inge. ¿Sí? Entonces, de las 3 actividades que les dije, solo en la tarea 3 vamos a hacer este documento. En la tarea 1 y 2 solo va a ser el formato simple, datos informativos y nada más. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, por favor, continuemos referente a las actividades. Con todo, cualquier duda o inquietud me pueden escribir para que puedan ir realizando la entrega, ¿no? Y la resolución. Vamos a continuar. Nosotros básicamente ya vimos la parte de introducción al MATLAB, lo que son funciones básicas, bueno, operaciones básicas que puede realizar. Pero ahora vamos a ver lo que son los vectores y matriz. Ahorita vamos a ver la parte teórica hasta que ustedes pueden llegar a sus casas y podamos ir ya ejecutando la parte práctica, ¿no? Entonces, básicamente un vector que yo les decía es un recordatorio más o menos de lo que vimos. La clase anterior es que teníamos vectores de fila y vectores de columnas. Se diferenciaban en la forma de asignar o declarar estos vectores. Dentro de estos yo voy a poder generar o asignarle valores numéricos en los cuales van a generarse ciertos procesos o ciertas operaciones. Por ejemplo, multiplicar con un número, sumar, hacer una función, sacar raíces cuadradas, dependiendo de qué operaciones se quiera obtener de un vector. Ahora, dentro de los vectores yo los puedo declarar tanto vectores de fila como vectores de columna. Y como les decía, yo dentro de los vectores, aparte de generarlo por filas y columnas, yo puedo generar una matriz, que aquí básicamente se manejan n columnas y n filas. Aquí hay un ejemplo de la matriz A. Tiene tanto entre filas y columnas, es de 3 por 3. Y a esta matriz yo le puedo decir multiplíqueme o súmeme mediante otro valor. Entonces yo le digo el valor de A, elévele al cuadrado y súmele más 3 por A. Entonces, eso básicamente le va obteniendo los valores. Dentro de los valores, aquí es importante que ustedes especifiquen cuál es el incremento de los componentes. Yo le puedo decir o especificar qué dimensión específica tiene
o por defecto solo decirles un valor aleatorio que va a tener o va a inicializar. Dentro de los vectores yo voy a tener, y matrices voy a tener ciertas operaciones, como es la suma, la resta, multiplicación, producto, que son las operaciones básicas. Ahora, adicional, yo puedo generar lo que son potenciación, elevación, división a la izquierda, división a la derecha, división mediante un elemento y mediante eso poder ir generando o transitar o transportar un valor versus otro valor. Es decir, yo tengo la matriz A y quiero que se me asigne todos esos valores de la matriz A la matriz B. Es decir, solo doy transpongo esa información a otro lugar. Cuando yo les digo copiar, entonces ustedes copian un archivo, copian ese mismo archivo, tanto está en el disco local C como en el disco local D. De igual manera hago ese proceso de verificación, ¿no? Tenemos dentro de eso lo que son las funciones de vectores y matriz. Las funciones, aparte de poder generar el proceso con el signo de suma, yo tengo la operación sum. Esta básicamente me permite sumar todos los elementos de un vector. Si tiene 5 elementos y dentro de esos 5 elementos están 9, 10, 11, lo que sea, todos esos valores van a ir sumando. De igual manera tengo la función prod, que básicamente me permite generar el producto de los elementos de un vector. Tengo la parte doc, que es producto escalar de un vector, poder generar un producto vectorial de vectores, generar una media, generar diferencias, qué diferencia hay entre los elementos, y diferentes opciones como calcular el máximo, el mínimo de un vector. ¿Cómo yo podía calcular el máximo o el mínimo de un vector? Ir comparando, por ejemplo, de uno en uno a ver cuál es el mayor al siguiente o menor al siguiente. Entonces aquí, ¿qué beneficio me da MATLAB? Es que automáticamente, como Excel, más o menos, mediante una función me permite calcular tanto cuál es el valor máximo o cuál es el valor mínimo. Otras operaciones que nosotros vamos a poder contemplar es, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, tengo el vector v menos el vector k. Entonces yo puedo ir generando automáticamente vectores o operaciones escalables o escalares en las cuales permite generar los valores de un vector versus los valores de otro vector, que van a permitir ir interactuando e ir generando los diferentes componentes y los diferentes resultados. Obviamente estas operaciones se los ejecutará dependiendo de la realidad y las necesidades que nosotros tengamos. Ahora, por ejemplo, aquí se pueden dar cuenta que dice que quiero calcular los errores relativos, suponiendo que vamos a manejar una ecuación diferencial ordinaria mediante un método analítico. Dentro de este método analítico, yo voy a decir que la resolución de un intervalo de 0 a 1 es mediante una ecuación, y la ecuación es la que se encuentra y es igual a x al cuadrado más coseno de x, en la cual la resolución tiene que tener ese intervalo entre 0 a 1, dependiendo de los ángulos que yo vaya generando. Entonces yo le tengo que dar esa función y cómo poderla ir resolviendo. Ahora bien, dentro de los procesos de vectores y matrices, nosotros tenemos que primero definir correctamente la matriz o el vector que yo quiera utilizar o que yo quiera emplear. ¿Ya? Otra parte que también nosotros tenemos que tomar en cuenta es al momento de generar las matrices. Yo puedo generar matrices, digamos así, con valores iniciales, como por ejemplo digo A es igual a 0. Entonces yo de igual manera puedo generar matrices de 0 y de ahí luego posteriormente asignarle valores. Entonces yo le digo aquí, quiero la función ceros dentro del paréntesis. ¿Cuántas columnas y cuántas filas deseo generar de esa matriz? Por ejemplo, de 2 por 3, 2 filas, 4 columnas, o 3 filas, 4 columnas, ya dependiendo de lo que yo desee. Puedo generar matrices de 0, matrices de 1, puedo generar o inicializar matrices mediante un valor, digamos, aleatorio o un valor identificativo, que vaya de 1 en 1, que vaya de n en n, que vaya de 2 en 2, ya dependiendo de lo que yo requiera o yo necesite. Eso es muy importante,
dependiendo del problema que se les dé a resolver. Yo les digo, ¿saben qué? Inicialicemos que toda la matriz empiece desde cero. Entonces, básicamente empezaría desde cero con la función ceros y dentro de ellos yo les digo, la matriz quiero que sea de 3 por 3. Entonces, ceros entre paréntesis 3,3. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ustedes ven desde una versión de MATLAB ya permite generar variables. Por ejemplo, ONS dice 2,2,3, entonces me dice genere una variable, diré una matriz de unos, de 2 por 3, básicamente para poder ir estandarizando. ¿Ya? Ahora, dentro de eso podemos tomar otro ejemplo. Tenemos la matriz, por lo general, si ustedes se dan cuenta, están llenos de cero, pero dentro de ellos también puedo obtener otros valores. Dentro de estos valores es una matriz dispersa en la cual vamos a ir verificando qué valores no son nulos. Es decir, dentro de esos valores voy comparando, ¿es nulo o no es nulo? Dependiendo del número de filas y el número de columnas que tenga ese elemento. Entonces, aquí hay diferentes ejemplos que va a obtener o va a desarrollarse en una matriz o en un vector, ya dependiendo de la realidad que yo tenga o yo necesite. Entonces, eso es en relación a los vectores. Para eso vamos a ir vamos a ingresar a lo que es MATLAB y vamos a pedir la ayuda. Vamos a entrar la.mathgore.com, help, y vamos a poner lo que son la parte de vectores. Les voy a enviar el enlace al grupo de Zoom para que ustedes puedan ingresar a este enlace. Por favor, que me confirmen que hayan ingresado todos para poder empezar a explicarles la actividad o lo que es en relación a vectores y matrices. Por favor, chicos, para que me confirmen. ¿Estamos ahí? ¿Abrieron todos? Estamos ya en el enlace que les compartí. Yo sí. Ya. Entonces, una vez que están en el enlace, les va a aparecer la siguiente. A veces les sabe salir en español, en algunos casos, pero con todo ya sabe salir en español la descripción del vector. Y vamos a la opción que dice ejemplos. Entonces aquí le dice crear un vector espaciado por unidades. Entonces yo le digo, quiero crear un vector entre el 1 al 10. Entonces tiene que tener ese incremento de 1 en 1 e ir sumando. ¿Qué voy a hacer? Ustedes van a ir a la opción que dice crear vector. En esa dice probar este ejemplo y le van a dar clic. Se va a cargar otra pantalla y en esta pantalla ustedes básicamente van a ir visualizando el ejemplo desarrollado. Cómo simular un MATLAB en línea, básicamente es lo mismo. Obviamente ya dependiendo de, por ejemplo, en mi internet está teniendo problemas, por lo cual se está recargando el enlace. Si a ustedes ya les salió, prácticamente ya les debe de haber visualizado el desarrollo de ese ejemplo. Entonces, ¿qué deben de poner? X es igual a 1, 2 puntos, 10. Entonces, voy a cerrar para ver si se me carga ahí, ¿sí? Ya cerremos la otra parte. Ya, aquí ya se visualizó, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya me apareció MATLAB, tal cual me aparece en línea. Ya, entonces aquí ya está creado X, es igual. Entonces, ustedes van a poder visualizar. Si yo declaro, ¿cuál es el resultado que va a tener?
Ahora voy a cerrar en X y simplemente voy a decir copiar comando. ¿Qué pasa si copio el comando? Solo copio X es igual a 1, 2.10. Entonces voy a ir a la parte de arriba nuevamente y voy a dar clic donde dice, donde está mi nombre autenticado, MP, dice MATLAB y le voy a dar clic en MATLAB. Estemos hasta ahí, por favor, abramos MATLAB ya con su usuario y su clave, en el caso de que algunas personas no tengan, ¿no? Ya. Se dan cuenta, básicamente ya les salió nuevamente el ejemplo que tenía anteriormente. ¿Ya? Entonces voy a poner Room Selección y ya se puede ir visualizando los componentes. Veamos el insert. Recarguemos la opción para que volver a cargar y se pueda ir visualizando todos los componentes. Obviamente a mí no me está cargando todo, es por la cuestión del internet que estoy teniendo inconvenientes, que no se me está cargando todo, todas las opciones necesarias. Ya, por ejemplo, ahorita sí ya le volví a cargar y ahora sí ya me logra visualizar. Voy a poner la opción que se acuerdan que estaba. X es igual a 1, 2 puntos, 10 y Enter. Y básicamente, si se dan cuenta, ya me logra visualizar la opción o los componentes que yo tenga. Estamos hasta ahí, me confirman, les doy unos 2 minutitos para que podamos llegar a esa opción de los vectores. ¿Me confirman, chicos? Sí, Inge, sí, no se le hace. Ya. Los demás chicos para que me confirmen para continuar y ahora sí hacer ejemplos en vectores ya en MATLAB. Inge, una consulta, ¿podemos estar en dos dispositivos? Sí, no hay ningún problema, no tienen ninguna restricción. Muchas gracias, Inge. Ok. Ok. Ahora voy a crear un vector con la opción de que se vaya de 2 en 2. Y digo igual del 1 al 10. Quiero generar ese vector. Entonces yo le voy a crear ahora vector A es igual que vaya de 1, desde el 1 hasta el 10, pero le tengo que decir 2 puntos. Como quiero que se vaya de 2 en 2, le voy a poner 2 y hasta el número 10 y Enter. Y aquí básicamente ya me dice 1, 3, 5, 7, 9, porque se va a ir en 2. Ahora, ¿qué pasaría si quiero que sean solo números pares, no impares? ¿Qué tendría que hacer, chicos? ¿Qué opción tendría que hacer para decir que no me salga 1, 3, sino ahora solo pares? 2, 4, 5, 6. ¿Qué diferencia o qué opción tendría que cambiar? Sería A igual 1, 2.1, 2.10. Quisiera ir de Como 2 en 2, no de 1 en 1, porque si ya le puse de 1 en 1, me sale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a poner B, pero ya no empiezo en 1, porque quiero que sea desde el 2 o quiero que sea desde el 0. Entonces yo le puedo decir 0, 2 puntos 2, 2 puntos 10. Entonces ahí sí ya va a aparecer 0, 2, 4, 6, 8, 10. O podría, de vez del 0, cambiarle a 2, ya dependiendo de lo que yo requiera ir generando. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera ir de 4 en 4? ¿Dónde debería cambiar? 0, 2.410. Exacto, el de la mitad es el valor que me permite ir intercalando la opción para el proceso. Entonces ya depende de las opciones que yo quiera
o genere las opciones. ¿Hasta ahí preguntas? Vamos a otro vector. Voy a poner P es igual a la siguiente función. Link space. Abro paréntesis. Y me va a pedir cuál es el valor de X versus el valor de Y. Y que es el par de escalada. Entonces le voy a poner 2. Quiero que vaya hasta el número 20. Y digo cada cuánto quiero que se vaya intercalando. Entonces yo le voy a poner 7. Entonces cada 7 quiero que se intercale. Voy a poner más. Entonces me digo, ¿no? El n va a ser 7 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si se dieron cuenta, 7 números me va a ser el intercalado de 2 hasta el número 20. Entonces ahí es, por ejemplo, números aleatorios que ustedes necesiten. Obviamente me dicen cuál es el valor inicial, cuál es el valor final y cuántos son el rango o números que quieren que me visualice. Entonces ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera generar, le pongo la misma, T es igual a linked space, quiero que empiece desde 5, coma y vaya hasta el 50, pero esto lo genere 4 números, 4 valores. Entonces va a generarme el valor, si se dan cuenta, solo 4 valores y va 5 más 20, diré 20, 35 y 50. Entonces mi valor inicial es 5, mi valor final es 50 y ¿cuántos valores quiero? Solo 4. ¿Ya? Entonces eso también me permite ir generando los procesos y los valores. Ok, por hacerle una consulta. Dígame. ¿De qué sirve la función namespace? Me permite generar números aleatorios, básicamente, cuántos números aleatorios quisiera entre un rango de números. Entonces, yo quiero que me genere 4 números, ¿ya? ¿De qué valor inicial a qué valor final? Entonces, les dicen en un rango de esos, me va a generar esos valores. No sé Listo, si Inge, muchísimas gracias. Ajá. No sé si han visto las funciones lógicas, si recuerdan, hay una serie y les dicen cuál es el intervalo que va sumando entre uno y otro. Si se dan cuenta, en la primera, por ejemplo, le sumo más 3, más 3, en la otra le sumo más 2, en la otra les puedo sumar más 4. Si ven que se dan intercalados esos números aleatorios, pero se tiene que identificar cuál es el número de la serie que me va a ir generando. Ya, entonces básicamente eso es lo que yo puedo ir realizando dentro de los vectores. Ahora, ¿qué pasaría si yo le digo al vector T le voy a asignar una multiplicación de lo que tiene P versus lo que tiene A? Entonces yo le puedo decir a una variable R le voy a asignar T por A. Entonces, ¿qué me dice aquí? Básicamente el número de filas o de las columnas básicamente no son las mismas. En A tengo 5 valores y en T tengo 4 valores. Entonces, vamos a ver cuál tiene 5. Tiene 5T y tiene 5A. Entonces, voy a nuevamente, R es igual a lo que tiene T y lo que tiene B. ¿Ya? ¿Qué pasó de igual manera? Aquí me dice que el primero de las matrices tiene que ser un valor individual para hacer el proceso. No puede ser dentro de unas acciones. Entonces yo les pongo, R es igual, voy a asignarle lo que tiene T por 8. Entonces ahí sí básicamente me va a decir, y hay un valor estático, mediante qué le voy a multiplicar. Entonces digo, lo que tiene T, por ejemplo, es 5. 5 por 8, 40. 20 por 8, 160, y así le va multiplicando
todos los valores que se requieran mediante la operación. Ahora, quiero calcular la suma de todo ese vector R. Entonces, utilizo sum, la variable R, cierro paréntesis y enter. ¿Qué me dice? Que la suma de todos los valores que tiene R es el valor de 880. ¿Cómo podría o qué función me permitiría calcular cuál es el número mínimo del vector R? ¿Qué función utilizaba para eso? Chicos, ¿qué función utilizaba para poder calcular el mínimo? Utilizaba min, abro paréntesis, la variable R del vector, y ahí me decía que el valor mínimo es 40. De igual manera, la función max de R y me da el valor de 40. Entonces, aquí básicamente ustedes van a ir realizando los procesos. Ahora quiero que me haga el producto, la multiplicación del vector R, es decir, multiplicar todos los valores. Entonces, también tiene el valor de la multiplicación. Hasta ahí básicamente es lo más, digamos, sencillo de las funciones generales que tiene un vector. Pero vamos a irlo complicando o irle agregando más cosas. Por ejemplo, ¿cómo yo le puedo decir a un vector que vaya agregándole valores? Quiero que se asigne o me pida, ingrese un valor y ese valor se agregue al vector. Ingrese el otro valor, ingrese un número y realice los procesos. Entonces, para eso vamos a hacer el siguiente ejercicio. Primero, hasta aquí, por favor, van a guardar. Vamos a ponerle como práctica 2 y 6, ¿no? Para que se siga guardando. Y de ahí vamos a hacer clean, coma. Damos clean y coma. Vamos a poner OK. Y le digo, primero voy a crear un vector que esté en 0. O sea, le voy a inicializar que tenga valores ceros. Entonces voy a decirle lo siguiente. Al vector, vector A, le voy a asignar, es igual, entre corchetes, la función ceros, abro corchetes, y le voy a decir que sea con 8 valores. Entonces, cierro un corchete, cierro otro y enter. ¿Qué me pasó aquí? Que me dijo básicamente, creo un vector de vector 0, ya, pero le dije no de corchetes, sino tienen que ser de valores de paréntesis para saber de qué rango a qué rango. Entonces voy a eliminar y voy a nuevamente colocar. ¿Qué pasó si se dieron cuenta? Yo simplemente coloqué la flecha para arriba y me da todas las funciones que anteriormente yo había agregado o generado en todo el proceso del MATLAB. Ese es el beneficio que tiene. Entonces, ustedes tienen las flechas en su teclado de arriba a abajo, la flecha para arriba y la flecha para abajo. Ustedes van a poder ir generando o ir recordando qué funciones la han utilizado. ¿Y qué podría repetir la última partecita? ¿Sí? Primero lo que hice es crear un vector, voy a poner otro vector, ¿no? Primero voy a eliminar, ¿no? Para que, ya. Vector B, le voy a asignar. ¿Qué le voy a asignar? A este le voy a asignar una función que cree solo ceros. Entonces, abro corchete. Creo que no se está logrando ver. Déjenme un poquito hacerle zoom para que se logre ver.
Ya, entonces está aquí, por ejemplo. Vector B, le voy a asignar entre corchetes la función ceros. Entonces digo ceros, abro paréntesis y le digo, quiero que sean 8 ceros. Entonces, de una fila con 8 columnas. Cierro paréntesis y cierro corchetes. Y enter. Entonces aquí básicamente, ¿qué hizo? Creó el vector B con 8 columnas y una fila. Entonces está ahí las 8 columnas con una fila. Ahora, a esos ceros yo les deseo ir agregando valores. Entonces yo le digo, quiero ir agregando 8 números, pero mediante teclado, para que me pida, ¿no? Ingrese el número 1, ingrese el número 2, ingrese el número 3. Entonces yo le voy a ir diciendo que ingrese los números. Ahora, aquí voy a utilizar una estructura repetitiva. ¿Qué es una estructura repetitiva, chicos? ¿Alguien? ¿Algún chico sabe qué es una estructura repetitiva? ¿Qué se puede repetir? Exacto, que se puede repetir las veces que yo desee. Para lo que es, aquí vamos a utilizar la programación. Entonces yo le digo, una estructura repetitiva yo le puedo manejar mediante un while, un do while o un for. Entonces yo le digo, mediante un for, digo, para inicialice desde el 1 y vaya hasta el número 8 y que se vaya yendo de uno en uno, o sea, vaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces yo le voy a decir que vaya desde el 1 hasta el 8. Entonces yo aquí le voy a decir, for se llama el par, ¿ya? For empiece una variable, le voy a poner contador, es igual a que vaya desde el 1, 2 puntos, hasta el 8, porque digo que sean 8 veces, 8 dígitos que me piden. Y dentro de ellos voy a poner luego lo que es punto y coma. ¿Ya? Y doy espacio. Luego le voy a decir a mi vector o a una variable cualquiera, le voy a poner la variable Q es igual a una función para que pueda ingresar valores. La función que me permite ingresar valores se le va a llamar como input, ¿ya? Input va a permitirme que diga, va a leer un valor por teclado, porque el usuario va a ingresar ese valor. Abro paréntesis y le digo entre comillas simples. Le digo, ingrese el número para el vector. Cierro el paréntesis simple, cierro el paréntesis y le voy a poner punto y coma. ¿Ya? Punto y coma. Luego de eso, ¿qué le voy a decir? Le voy a seguir dando opciones. Y la otra opción le voy a decir, a mi vector B le voy a asignar en la posición que va incrementando. ¿En qué columna va a ir? Entonces yo le digo, en la posición de mi fila 1, coma, ¿en qué columna? La columna va a ser el contador que va sumando más 1, más 1, más 1. Entonces digo, mediante mi contador, cierro paréntesis, le voy a asignar lo que ingresó en esta variable Q. Punto y coma. Y para finalizar, simplemente pongo la palabra en y enter. Entonces, ustedes se dan cuenta aquí me dijo, ingrese el número para el vector. Voy a poner 9. Otra vez me pide, ¿por qué? Porque me va a pedir 8 veces el valor. 4, 6, 2,
7, 5, 1, 8. Y si se dieron cuenta, ya está generado. Ahora, ¿cómo sé que sí está el valor? Si se dieron cuenta, aquí está ya. Vector B es igual a 4, a 9, a 4, a 6, a 2, a 7, a 5, a 1 o a 8. ¿Ya? Pero, ¿qué pasaría si yo quisiera cambiar otro valor? Digamos que no era 5, sino otro valor. ¿Qué tendría que decir? ¿En qué posición se encuentra el valor 5 para poder cambiar? Entonces ahí tendría que ir realizando preguntas para poder modificar. Pero ahorita vamos a hacer solo de insertar mediante un ciclo. Y para poder imprimir mediante la pantalla, no mediante el historial, sino mediante la pantalla, voy a colocar la opción que se dice this y le voy a poner entre paréntesis vector B. Y cierro paréntesis, punto y coma y enter. Y ahí, si se dieron cuenta, está impreso el documento, el vector. ¿Algo me iban a decir, chicos? Chicos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Algo me iban a comentar? No les logro escuchar. A ver, entonces voy a recapitular y por favor y voy a reestructurar nuevamente el ejercicio. No sé si tenemos alguna pregunta antes. Que no sé si No le logro escuchar, está haciendo un eco, creo que está en dos dispositivos, por eso creo que está el eco. A ver, primero les voy a reestructurar nuevamente el ejercicio para que vayamos viendo y me vayan realizando las preguntas respectivas. Entonces les digo, ¿no? Primero, ¿qué hago? Crear un vector con valores de 0. Crear un vector con valores de 0. Entonces yo le digo al vector A, al vector B, al nombre del vector que yo le quiera dar, le voy a asignar entre corchetes la función ceros y dentro de los paréntesis tengo que colocar cuántas filas necesito y cuántas columnas requiero. Entonces yo le digo, quiero o deseo que sea la columna, diré, una fila con 8 columnas. Entonces, ¿qué pasó? Se creó el vector con una fila, ¿sí? Si se dan cuenta, una fila con 8 columnas. Entonces, 8 valores, 0. ¿Ya? Ahora, hice un proceso repetitivo. ¿Con qué finalidad hice un proceso repetitivo? Para que me vaya preguntando 8 veces o las veces que yo requiera que ingrese valores y se pueda asignar a mi vector. Entonces, yo le digo, primero, quiero que haga un proceso de una variable que se vaya sumando de uno en uno. Entonces, ¿cómo le digo? La palabra for y una variable, el nombre que yo le quiera dar, le asigne a desde un valor, desde 1 hasta que recorra hasta el número 8. Luego de eso, ¿qué le digo? Quiero que se me asigne en una variable, la variable que vaya a insertar o el número que vaya a insertar por teclado el usuario. Entonces yo le digo, Q es igual a input y dentro del paréntesis yo voy a decir qué mensaje quiero que se visualice. Entonces digo, ingrese el número para el vector. Una vez que ya tenga ingresado el valor en la variable Q, quiero que esa variable Q se me asigne a mi vector. ¿Cómo se me asigna al vector? Yo le digo a mi vector en la fila 1 y como el contador se va a ir sumando 1, 2, 3, 4, 5, entonces cada vez que vaya incrementándose, se me va a ir asignando el valor Q. Entonces, si se dieron cuenta, empezó en la posición 1 se asignó el 9. En la posición 2 se asignó el valor 4. En la posición 3 se asignó el valor de 6.
Y ahí sucesivamente se asignó el 2, el 7, el 5 y el 1 y el 8. Y para poder verificar y comprobar que estuvo correctamente, pues pongo this vector b para que me visualice y me imprima todos los valores. Hasta ahí, ¿preguntas? ¿Preguntas, chicos? Inge, una consultita. Usted nos dijo que había opción para ver todas las opciones que nosotros ocupamos. ¿Cómo Todos lo los activamos? comandos, todos los comandos que ustedes realizaron o han hecho, ustedes tienen en su teclado las flechas que es para arriba y para abajo. Esa debe estar en la parte derecha. Ustedes presionan y dan clic como la flecha para arriba y si se dan cuenta ahí me visualiza todos los comandos que yo esté o haya ingresado. ¿Y siguen subiendo o siguen bajando? Sí, sí, muchísimas gracias. ¿Ya? Hasta ahí sí pudimos, sí hemos hecho la práctica. En su computadora, cada uno de ustedes pudieron realizar, tanto en su computadora, en su celular, pudieron realizar esa opción. Sí, Inge. ¿Sí? Sí, ingeniera. Sí, sí pudieron hasta ahí, ¿ya? Entonces vamos. Ahora, a este vector que ya le asigné valores, ¿cómo calculo el máximo y el mínimo? Directamente yo le pongo mi, abro paréntesis y le pongo vector b y cierro paréntesis y enter. Y ahí me dijo que el valor mínimo es 1. ¿No? Ahí está, ¿no? El valor mínimo igual al valor máximo. Quiero calcular la suma, entonces de igual manera deseo calcular la suma de ese valor. Ahora, supongamos, quiero calcular la suma de los números, pero mediante un proceso o mediante alguna acción. Entonces yo le voy a decir, primero digo, quiero que ingrese n números en un vector. Entonces, ¿cómo sé que digo n números en un vector? O sea, n puede ser 4, luego puede ser 5, o como puede ser 6, o los números que yo requiera. Entonces, voy a hacer el siguiente ejercicio. Voy a decirle, primero, en una variable n le voy a asignar lo que tiene lo siguiente. Input, y le voy a decir entre corchetes, entre paréntesis, ingrese el tamaño del vector. Entonces aquí yo le voy a decir cuánto realmente quiero. Entonces digo, quiero que sea el vector de 4 y enter, ¿no? Entonces ya n sabe que tiene que ser de 4. Ahora le digo, créeme el vector. El vector voy a decir c es igual a ceros y dentro de los paréntesis yo le voy a decir una fila y n columnas y enter. Entonces, si se dieron cuenta, ya se creó con una fila y 4 columnas, porque previamente ya anterior pedí cuánto es el tamaño de mi vector. Entonces, de igual manera, ahí que puedo hacer, igual haciendo un ciclo repetitivo que vaya sumando, que pueda calcular el promedio, que pueda calcular la suma, ya dependiendo de lo que yo requiera. ¿Qué opción me permite? Para ingresos, el input y para impresiones, el dis. Ahora, ¿qué ustedes verían para poder decir, digamos, quiero que me hagan la tabla, que se llene el vector con la tabla del 2? ¿Cómo podría hacer eso? Ese vector C que se haga con la tabla del 2, se ingrese con valores de la tabla del 2. Realicemos ese ejemplo, ese ejercicio en cada uno de sus computadores y que me puedan ir compartiendo en este momento.
Esos 4 valores ingresen en como, calculen en la tabla del 2. Entonces, para que pueda realizar el proceso. Tienen unos 10 minutitos para poder realizar ese ejemplo, ese ejercicio, por favor, para que me puedan presentar en este momento, ¿no? Les comparto la pantalla para que ustedes puedan ir visualizando. Ahora no quiero que ingrese, si se dan cuenta, los valores, sino quiero que directamente me salga la tabla del 2. Tenemos 10 minutitos para poder realizar esa actividad. Cualquier duda, pregunta, me lo realice. Y ya les doy paso para que cada uno de ustedes me vayan compartiendo el ejercicio. ¿Alguna pregunta, chicos, para poder realizar ese vector?
¿Alguna pregunta, chicos, si pudieron realizar? Que me vayan ya presentando, ¿no? Les voy nombrando a cada uno de ustedes para que me vayan diciendo, ¿no? O me vayan proyectando la actividad. El ejemplo. Hasta las 7:10 les doy, por favor. Inge, de mi parte no todavía puedo realizar porque todavía me encuentro elaborando. Aún no llego todavía a mi casa. Ya, Jonathan, no hay ningún problema. No sé con los El problema demás es que pudieron resolver. nos ayuda para más de noche, sí, lo que pasa es que recién estoy viajando a la casa. Ya. A ver, les voy a resolver el ejercicio para que vayamos viendo y vayamos realizando los ejercicios. Ya. Primero, para que me vayan siguiendo y podamos ir realizando más ejercicios próximamente, ¿no? Entonces yo le digo por una variable y que le voy a asignar que empiece desde 1 hasta que se vaya a n, porque tiene que ser los valores que yo requiero. De ahí le tengo que decir punto y coma. A una variable cualquiera, vamos a utilizar le voy a asignar de que vaya de 2 en 2. Entonces, ¿cómo le digo que vaya de 2 en 2? O multiplicar la tabla del 2. Entonces, yo le digo, lo que tiene, ya, perdón, lo que tiene y más 1, porque es la tabla del 2, por 2. Entonces yo le digo, ¿por qué no empiezo desde i? Porque i vale 1, entonces tendría que ir 1 por 2, o puedo empezar directamente de 2 por 2, ya dependiendo de lo que yo requiera. Le voy a hacer de esta manera para que vayamos viendo. 1 más i más 1 por 2. Punto y coma. Luego de eso, ¿qué le voy a decir? Y le voy a decir finalice. No, perdón, me falta todavía asignar al vector. Entonces le digo C. ¿Qué le digo al C? En el vector, si recuerdan acá arriba, que yo le decía al vector, en la fila 1 de mi contador. Entonces les digo, fila 1, coma, en mi contador, que era I, le voy a asignar lo que tiene E, punto y coma. Y de ahí directamente N. Entonces, ¿cómo yo verifico que sí se realizó? Voy a poner this y dentro de los paréntesis voy a poner C y Enter. Entonces ahí sí se dieron cuenta, 4, 6, 8, 10, porque empecé desde el 4. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero hacer la tabla del 3? ¿Ya? Entonces, tendría que hacer lo siguiente. Vamos a hacer la tabla del 5. Entonces yo le digo for y voy a utilizar la misma variable, no hay ningún problema. Es igual de 1 hasta n, punto y coma. Le voy a asignar, ahora sí, solo lo que tiene i por 5, punto y coma. A C le asigno lo que tiene 1, coma, la variable i, cierro paréntesis, y le voy a colocar la variable e. Y le pongo e, ¿ya? Entonces, ahora sí voy a poner this, C y Enter. Ahora prácticamente me creo la tabla del 5, 5, 10, 15, 20. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo lo que tiene ahí, se va a ir sumando el 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, eso me va a permitir ir generando las tablas de multiplicar. ¿Estamos hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Alguna pregunta? Entonces, va a ser algo similar. De vez de un vector, ahora vamos a hacer una matriz. Entonces, la matriz va a tener n filas y n columnas. Yo le puedo decir igual, ingréseme n filas, ingréseme n columnas. Entonces, voy a poner a mi variable fila, le voy a asignar lo que es mi input y dentro de los paréntesis voy a decir ingréseme o ingrese
el número de filas de la matriz, ¿ya? Cierro corchetes y cierro paréntesis, punto y coma, ¿ya? Entonces voy a decir que sea de filas, sean 2. De igual manera voy a decir columnas es igual a input. Dentro de los paréntesis voy a poner ingrese el número de columnas de la matriz. Cierro comilla simple y enter. Entonces aquí ya me va diciendo, ingrese ahora la fila. Las columnas, voy a decir que sea de 4. Entonces aquí dice que columnas tiene 4. Ahora bien, ¿qué me falta? Me faltaría aquí básicamente adicional decirle créeme esa matriz de esas n filas y esa n columnas. Yo le digo igual, quiero que cree una matriz con unos de todos los valores. Entonces digo, matriz es igual a la función ons, ¿ya? Y dentro de ellos voy a poner fila, coma, columnas. Y voy a poner punto y coma. ¿Qué pasó aquí? ons dijo que básicamente no se lo puede generar la función ons. ¿Cómo podría decirle que se cree de 1? ¿Cómo era la función de para crear solo unos? No, no función de que se cree de 0, sino de unos. ¿Cómo podría realizar esa función? ¿Algún chico? ¿Algún estudiante, por favor? Si recuerdan en las funciones, regresemos a las diapositivas que estábamos viendo. ¿Sí? Nosotros aquí podíamos decirles que creen solo de unos o cree solo de ceros. Entonces, déjenme buscar. ¿No? Era ones, no es on, sino es ones la función. Entonces voy a decirle lo siguiente, ¿no? Aquí, si se dieron cuenta, me salió mal y me dijo, está incorrecta la variable ons. Pero lo que me da sugerencia es lo que usted quiso decir es matriz es igual a ones, filas y columnas. Esa es la factibilidad o la opción que tiene lo que es MATLAB. Tiene un poco de inteligencia en la cual prácticamente me dice, sabe que está mal escrito, pero le puedo sugerir que esta es la opción que podría hacer. Entonces le doy Enter y así prácticamente ya se me creó la matriz. ¿Cómo verifico que sí se creó? This matriz, cierro paréntesis, punto y coma. Ay, perdón, puse 2 puntos, punto y coma. Y ahí se creó 2 filas con 4 columnas. ¿Ya? De igual manera, yo puedo decirle y irle asignando a esa matriz esos valores. Entonces, yo le puedo decir, créeme matrices y estas matrices multipliquen. Por ejemplo, yo le digo a matriz, asígneme lo que tiene matriz por 3. ¿Ya? Entonces, ahora ya no es 1, sino ahora son 3. ¿Qué pasaría si yo quisiera que se me asigne a mi matriz valores que tiene a B por C? Entonces, yo le digo a matriz, asígneme B, le voy a poner punto por C, ¿ya? ¿Qué opción me salió? Dice, está inválida la opción del asterisco, porque no puede ser inválido el punto y el asterisco. Tendría que ser válido solo cualquiera de las dos. Entonces yo le digo, ya no le utilice el punto, sino directamente el V, ¿ya? Entonces aquí me dice que la sintaxis correcta, yo para poder utilizar más de 2 matrices, es poder utilizar el punto y el asterisco unidos, ¿ya? No de manera individual. Entonces voy a quitarle y voy a colocarle de esta manera. ¿Y qué me dice?
Este array o los arrays que están son de tamaños diferentes. B está de un promedio de 2, 4, 6, 7 y el vector C está de 5 caracteres. ¿Cuáles están similares ahora sí? Es lo que tiene A y lo que tiene C. Entonces voy a quitar A y C, ¿ya? Incompatibles de igual manera porque así están 4 y 5. Sí, básicamente necesito que el vector tenga el tamaño igual o similar de 4. Entonces tengo uno de 4 que es el T y C. Vamos a seguir probando. T y C, ¿no? Ahí sí básicamente ya se dieron cuenta. La primera no estaba correctamente la expresión y la segunda, en cambio, vuelta no eran los vectores de tamaños similares. Tienen que siempre para poder multiplicar es que necesita comprobar uno versus otro, uno versus otros. Entonces, para poder hacer esa comparación tienen que tener la misma longitud o tamaño de caracteres. Entonces, aquí básicamente la matriz fue variando. Primero empezó desde 1, luego empezó desde 3 y ahora básicamente está lo que tiene T por lo que tiene C. Entonces los valores que tuvieron lo fueron multiplicando y lo fueron generando el proceso de reproducción. Preguntas, dudas, inquietudes, chicos, referente a los ejercicios que se puedan ir realizando. Yo podría subir un poquito al cursor. Para la programación. Sí, así, porfa. Ya. ¿Puede hacerle por favor un poquito más de arriba? Ya. Ay, perdón, ya creo que le subí ahí. Creo que ya está. Listo, Inge, muchas gracias. Mm. No sé, ¿alguna pregunta, chicos? Igual, considerar que básicamente, como la clase está grabada, ustedes van a poder ir realizando y revisando las veces que ustedes consideren necesario para que puedan ir programando. Entonces, la idea es de que ustedes lo vayan generando las dudas que tengan en este momento o posteriormente que vean la clase, puedan venir para la siguiente clase a hacer una retroalimentación, un refuerzo, una idea de que saben que hice este ejercicio y qué inconveniente se visualizó o qué procesos se pudieron ir realizando. No sé si está ahí alguna duda adicional. Considerar que básicamente estamos en MATLAB generando expresiones aritméticas, matemáticas, pero mediante una programación. Entonces, ustedes están programando mediante comandos, mediante estructuras en las cuales les van a permitir ir realizando el proceso estructural. Entonces, lo que les pido inicialmente es de que vayan viendo la expresión o el ejercicio que se les plantee y lo vayan desarrollando. Y con esa finalidad nosotros lo vamos ejecutando. Entonces, básicamente con eso nosotros estamos realizando la lección de vectores. Entonces, en la lección de vectores es solo una tarea. En esta se va a enfocar a las consultas, es hacer una consulta básica, tipo un ensayo, en la cual se compone de qué operaciones se los pueda realizar con vectores y con matrices. Va a ser en formato tipo ensayo, es decir, una cara en la cual va a tener introducción, desarrollo y conclusiones. Como digo, el formato yo les voy a subir igual en el Drive para que ustedes puedan, la plataforma para que ustedes puedan ejecutarlo y puedan desarrollarlo. Pero lo importante es de que ustedes vayan viendo y vayan generando las actividades. Esta también está activa hasta el domingo 18. En el caso que tengan algún inconveniente, pues igual para que me lo puedan indicar, porque las actividades ya se las están ejecutando y se las están realizando, ¿no? Para que puedan ir realizando. Eso es en vectores. De ahí nosotros tenemos ya lo que es programación, operaciones y estructuras que ya lo hemos visto y lo que nos falta son lo que son gráficos. Entonces, lo que vamos a hacer es con esta estructura que nosotros tenemos es ir generando
gráfica representativa. Entonces, yo les voy a decir, lo que es más recomendado es de que nosotros veamos vectores matrices conjuntamente con programación y con estructuras repetitivas, porque es básicamente lo esencial. Y gráficos ya veríamos la siguiente clase para poderlo ya estructurar, que es el día jueves, ¿no? Entonces, la idea es de que ustedes vayan reforzando. Entonces, un poquito que les voy a recalcar en la parte de las estructuras que nosotros vamos a manejar repetitivas, nosotros tenemos el for y el while, que son las más esenciales que ustedes van a utilizar. Obviamente hay que tomar en cuenta que posteriormente ustedes, dependiendo de la realidad, ustedes van a utilizar. Entonces, ya les activo la diapositiva. Igual, todo el material o todos los ejercicios que estamos realizando está proyectado tanto en el video como en la parte del material en la plataforma. Entonces, sí están todas estas diapositivas, ¿no? Vamos a realizar y vamos a hacer un poquito el refuerzo de lo que son las estructuras repetitivas en lo que es MATLAB, porque la inicial que vimos es el for, pero tenemos otras estructuras que me van a permitir ir estructurando e ir desarrollando. Entonces, tenemos la estructura de repetición, que como bien lo dijo su compañera, es que son bucles repetitivos que me permiten ir repitiendo la misma función o las mismas ecuaciones de diferentes maneras o las veces que yo quiera verla. Entonces, tenemos aquí la estructura, por ejemplo, el for o el while. Entonces, digo, while, ¿qué significa? Mientras cumpla una condición, haga el proceso. O haga el proceso mientras cumple esa condición. Entonces, básicamente, en lo que es MATLAB se puede manejar mediante una estructura que usted lo ha manejado C, C++, Java, diferentes entornos que me va a permitir, que se utilizaban con las llaves, por ejemplo, pero nosotros utilizamos comandos especiales o específicos que me permiten, mediante esta sintaxis, poder realizar estos bucles repetitivos. Ustedes han manejado el do while, el while y el for. Entonces nosotros a la vez en MATLAB me va a permitir ir generando estos bucles o estos controles para que tenga una condición y tenga tanto un inicio y un final para poder cumplir el proceso. Dentro de las estructuras de control, nosotros tenemos que contemplar y manejar lo que son programas o bucles mediante un comando que yo lo puedo decir inicialice y finalice con la palabra en. Entonces, yo si recuerdan en el for, inicializaba la función o el proceso mediante la palabra for y finalizaba con la palabra en, es decir, finaliza el proceso de la función, es decir, de dónde empieza hasta dónde finaliza. Entonces, aquí la estructura for es la más simple debido a que en la primera línea se expresa o se declara de dónde va a inicializar y hasta dónde tiene que terminar el bucle, este proceso repetitivo, y automáticamente va a ir incrementándose de uno en uno para poder realizar la función. Dentro de esto hay que contemplar que yo debo de poner for, la variable que inicializa, hasta qué valor finaliza. Luego de eso hago todo el proceso que yo requiera, comandos, operaciones, funciones, lo que yo requiera y finalizo con la palabra en. Eso es lo que me permite la función del bucle for. La otra estructura que nosotros vemos también dentro del for, nosotros vamos a tomar en cuenta que debemos tener un enfoque muy común para utilizarlo el operador de dos puntos. Si se dan cuenta que los dos puntos me permiten delimitar dentro del vector o delimitar dentro de un conjunto. Yo le digo de dónde inicializa hasta dónde finaliza. ¿Y qué incremento puedo tener dentro de esos dos puntos? Cuando yo creaba el vector, yo le dije inicialice desde 1 y finalizaba hasta 10, pero luego que le dije inicialice desde 1, pero vaya incrementándose de 2 en 2, o de 3 en 3, o de 4 en 4, ya dependiendo de la opción o del proceso que yo requiera.
Entonces, básicamente lo que es MATLAB me va a permitir generar esa estructura y ese proceso. Entonces, tengo un inicializador, un incremento, un inicio, un incremento y un final. Y dentro de eso yo voy a declarar a mi vector y poder generar expresiones que yo le voy a decir que va a inicializar y hasta dónde va a finalizar. Por ejemplo, aquí ustedes van a poder ver que el for me dice la variable k va a inicializar en 1 y va a llegar hasta el número 5. Hace un proceso de ecuación o elevación y finaliza. Tengo el otro ejemplo y yo le digo, acá le voy a asignar desde el 1 hasta el 5 y hace el proceso. Si ustedes se dan cuenta, en el 1 coloco el for y en el otro no lo coloco, por lo cual no se va a ejecutar un proceso repetitivo si no tengo la palabra for. Y obviamente si no pongo la palabra en, va a seguir todos los procesos que estén dentro o antes del en, ir ejecutándose las n veces que yo les digo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo sumo y multiplico y divido varios procesos en el for y recién en la división al final de eso coloco el en? Significaría que recién ahí se está ejecutando o se está finalizando el for. Entonces siempre se va a ejecutar tanto la suma, la multiplicación, la división y la resta. Siempre se va a ejecutar esos procesos. Entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta para poderlo desarrollar y poderlo generar. Así, de igual manera, ustedes pueden ver otros ejemplos que me van a permitir estructurar. Ahora, otra estructura de control que yo tenga y yo manejo es la del bucle while, que significa mientras cumple la condición, hace el proceso. Entonces, siempre debe de cumplir primero la condición para poderlo ejecutar y desarrollar. Le digo, es muy similar al for, pero aquí dice cumple las veces que cumpla la condición, valga la redundancia, dependiendo de ese criterio y de ahí poder finalizar. Entonces yo le digo, K empieza desde 0, mientras que K sea menor que 3, va a realizar el proceso. Igual, termino la palabra con la palabra en, ¿sí? Inicializo con el ciclo repetitivo que yo voy a utilizar, el for o el while, y finalizo con la palabra en. Esto es lo que me va a permitir ir realizando un ciclo repetitivo. Aquí hay un ejemplo en relación a lo que es la estructura while. Me permite o me indica que yo puedo buscar un número si es entero o ingresar un número que sea entero. Entonces se inicializa en 1, mientras que 1 sea mayor que x, es decir, siempre y cuando sea mayor, va a permitir ir ingresando los números. ¿Ya? Y va a poder ir realizando un proceso repetitivo mediante incrementos, mediante cálculos y así. ¿Qué diferencia vamos a tener entre el for y el while? El for básicamente automáticamente ya me hace el incremento. Si se dieron cuenta, en ningún momento yo le dije k más 1, k más 1, k más 1. Pero es diferente con el while. En el while yo sí tengo que decir que la variable que vaya a seguir cumpliendo la condición se va incrementando. Por ejemplo, ustedes se pueden dar cuenta que aquí digo while k es menor que x. Si es así, acá primerito el aumento más 1, porque si no siempre va a quedar 1, 1, 1, 1. Aquí no se incrementa automáticamente. En cambio, en el for sí me permite automáticamente incrementar. Esa es la gran diferencia en que tenemos entre el for y el while, que el 1 me permite incrementar automáticamente y en el while yo tengo que hacer tanto el proceso. Primero de inicialización, condición y posteriormente el incremento o decremento. Ya depende de lo que yo vaya o yo requiera realizar. Entonces, eso es lo que me permite generar la estructura. Luego, otro ejemplo que ustedes se pueden dar cuenta, yo le puedo decir que la condición pueda cumplir o una o otra. No necesariamente tiene que cumplir un solo criterio o una condición. Puede cumplir más de una condición para poderse desarrollar o estructurar.
Entonces aquí la variable del bucle while me permite ir actualizando cada vez que vaya generando y vaya a ir incrementando de ese proceso. Ahora, ¿qué pasa si no incremento? Genero un bucle infinito, que básicamente es un intermitente en el cual no va a tener un fin y va a ir, como saben decirse, la pantalla negra a colgarse y dejarlo ahí, siempre hacer el proceso, siempre hacer el proceso y tiene que, digamos, darle un bucle de pare, digamos, forzarla a que pare ya el proceso y ya no genere las estructuras. Entonces, eso a nivel general o a nivel estructural. Entonces, para eso necesitamos y generamos el proceso. Entonces, hay dos ejercicios. El uno dice, considerar la siguiente matriz de los valores de X, que sea 45, 23, 17, 34, 85, 33, y cuáles son los valores mayores que 30. Hay que utilizar un contador para saber cuántos son los valores que sean mayor a 30. Y el otro que vuelta usando el bucle for y un while pueda sumar los elementos de la matriz cualquiera y comprobar si es correcto el proceso. Entonces, estos ejercicios ustedes lo van a realizar en la casa para que lo puedan igual subir a la plataforma. Ya se encuentra activo en lo que es la lección de lo que dice estructuras de repetición. Está generado la actividad para que puedan subir estos ejercicios resueltos. Esta actividad sí está activa para dentro de 15, que es más o menos el 25 de agosto, para que puedan ir realizando la actividad. Pero les recalco para que ustedes puedan ya irlo viendo, irlo resolviendo para que me puedan preguntar cualquier duda o cualquier inquietud. Las tareas que se les envía son cortas, pero la finalidad es de que vayan reforzando y vayan entendiendo el uso de la plataforma y el uso de las actividades que se tengan en enfoque de la misma. Entonces, cualquier duda o cualquier inquietud para que me lo puedan realizar. Obviamente, ustedes, esta es la estructura repetitiva while y la estructura repetitiva for, porque también tenemos otros tipos de estructuras que me van a permitir ir generando los procesos. Preguntas, dudas. Chicos, les doy en este momento un ratito para que podamos revisar, podamos analizarlo, tanto las estructuras del while como las estructuras del for, y me puedan realizar las preguntas que consideren necesarias referente a lo que hemos visto. Consideren, hemos visto vectores, hemos visto matrices, programación y lo que es estructuras repetitivas. Analícenlo, revísenlo por favor en este momento y para que me puedan realizar las preguntas respectivas referente al material que hemos visto el día de hoy. Otra parte que también es muy importante que ustedes vayan viendo es de que el material está subido a la plataforma, pero sin embargo, si tienen alguna duda o inquietud, pues para que me lo mencionen y me lo digan para poderles ir resolviendo las dudas respectivas. Entonces, revisemos en este momento un ratito hasta yo revisarles la asistencia que tienen que realizar el registro en este momento. Les doy unos 10 minutitos para que revisemos, por favor. La consulta. Dígame, Doménica. No puedo ingresar a lo que es para la asistencia. No me deja poner Sí. la asistencia. Sí, justo eso ahorita les estoy revisando que no le permite. Entonces, ahorita Sí, déjenme ver si es que les permite realizar y ya 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 les ingresé. confirmo. Sí, por favor, espérenme un ratito, ya les activo. Hasta eso siguen revisando el material, ya les confirmo que me visualicen para ya poderles decir.
A ver, chicos, ahorita van a ingresar a la parte de su asignatura, está en asistencia y va a salirles martes 13 y dice enviar asistencia. Entonces, para que le den clic ahí y a ver si ya les permite registrar. Por favor, denme revisando en este momento. ¿Preguntas? ¿Qué pudieron? ¿Sí pudieron hacer el registro? Sí, profe, sí se puede registrar. Ya. Entonces, chicos, está activa la plataforma ya para que puedan revisar, puedan realizar las actividades. En este momento ya les doy paso para que empecemos a realizar la primera actividad. Cualquier duda para que me lo puedan ir preguntando, ¿sí? Entonces, en estos minutitos que tenemos para que sigan realizando lo que es estos ejercicios. Les comparto con todo y puedan ir realizando los cálculos, ¿no? Empecemos a realizar y cualquier duda me avisa. No se olvidarán que dentro de del proceso de ejecución de las funciones podemos utilizar lo que son variables para que puedan ayudarles a ir generando las funciones una versus otra.
A ver, chicos, por favor, considerar que sigan realizando los ejercicios, que sigan realizando las actividades que se encuentren en la plataforma. Si tienen alguna duda, inquietud referente a los deberes o actividades que se encuentren en la misma, para que me puedan indicar. Yo el día de mañana yo les compartiría los formatos que les había mencionado para la entrega de actividades, el formato de la guía del laboratorio y el formato del laboratorio mismo que tienen que entregar. Eso en una parte. Y lo que son las clases, obviamente, como son grabadas, una vez que ya se finalice, se puede subir al enlace, yo ya les compartiré también para que puedan revisar y cualquier duda igual no me lo puedan realizar. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Cualquier duda o inquietud me pueden escribir y obviamente en horarios de trabajo para que yo les pueda ir resolviendo las dudas respectivas. Muchas gracias chicos y nos veríamos el día jueves. De igual manera, ya estaría por confirmarles el horario. Muchas gracias chicos, una buena noche y cuídense mucho. Hasta luego, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego, Adiós, Inge. Inge. Hasta luego.